Eh, Vamos a comenzar nuestra sesión número 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. En este miércoles 3 de septiembre 2025, gracias a todos los que están aquí en la sesión, y también muchas gracias a los que lo han visto desde la virtualidad, es decir, los que van a ver el video un poco más adelante. También a ellos les agradezco muchísimo su asistencia, aunque sea tardía o asíncrona. Es importante que se enteren de las generalidades de nosotros, de esta semana, y ya que pasó una semana tan importante como fue la 1 y que se cometieron algunos errores, pero también se hicieron muchos aciertos, pues me corresponde a mí continuar con esta labor que evidentemente pues se va complicando un poquito más, ¿no? Entonces creo que esa parte es radicalmente importante y me quiero detener mucho en esa, porque si bien los trabajos son parecidos, sobre todo el 4 es parecido, el 3 sí tiene un poco más de dificultad. Si ustedes no han hecho trabajos conmigo, yo les dije, o si no han seguido las instrucciones, algunos de ustedes me entregaron trabajos la semana pasada y también me entregaron esta semana, pero no consideraron las retroalimentaciones que les hice. Entonces esa parte también me preocupa muchísimo, que no estén leyendo y hagan exactamente lo mismo. Esa es, creo yo, mi principal preocupación por ahora. Repito, que yo les he hecho retroalimentación y ustedes no han seguido las retroalimentaciones o los comentarios que les hice, porque me siguen entregando con algunos conflictos esta semana. Entonces esa es la parte que me gustaría evitar de pronto, ¿no? Repetirles, no importa, hace falta repetir y poner los límites y las reglas, no hay ningún problema, se hace. Solo es que desafortunadamente para aquellos que alcancen a ver el video, como les dije a aquellos que también les puse una retroalimentación, si siguen entregando de la misma forma van a obtener los mismos resultados. Si siguen sin poner fuentes de referencia, copiando y pegando de otras fuentes, pues van a seguir recibiendo penalizaciones grandes, en muchos casos desafortunadamente plagios. Quiero hablar de un caso particular, o sea, no voy a decir nombre y apellido, evidentemente. Lo que sí voy a hablar quiero hablar de un caso particular que me llamó mucho la atención, que tal vez el alumno o alumna esté un poquito desconcertado al respecto, ¿no? Entonces, quiero hablar sobre eso. Quiero empezar con esa parte, ¿no? De los errores que se cometieron la semana pasada, de cosas que hay que aprender y demás, ¿no? Hay dos variantes que ahí sí me gustaría tocar. La primera es un plagio completo, es decir, un plagio cuando copias y pegas de una de las páginas que conocemos y que si no se conocen, por lo menos ya la van a conocer ahorita, que es las páginas que ya tienen precargadas todas las actividades integradoras. Ustedes saben cuáles son, yo también sé cuáles son, pero me gustaría detenerme a eso. Evidentemente, eso es un plagio completo. Si tú copias y pegas la actividad de otra persona, que hizo otra persona, y la haces pasar como tuya, pues es un cero automático, y pues eso, si hay una acumulación, de acuerdo al reglamento, hay ciertas consecuencias de prepa en línea CEP, ¿no? De eso creo que todos lo tienen claro, y saben que está mal un plagio. Pero hay dos situaciones que quería comentar. La primera es que están tomando, me pasó más de una vez, me pasó varias veces y me sorprendió mucho, toman una actividad ya hecha y lo que hacen es, tienen dos opciones ahí. La primera opción que hacen es alterarlo a través de inteligencia artificial, es decir, que cambia las palabras, pero el significado es el mismo, sigue siendo plagio. Y la otra es que le coloquen fuentes de referencia. Ambas son incorrectas y ambas son éticamente reprobables, y en los dos casos hay una penalización muy fuerte de mi parte. ¿Por qué? Pues la primera simplemente es porque cambias las palabras una por otra, no colocas fuentes, ya sé de dónde proviene, y además lo alteran con inteligencia artificial. Eso no indica tus palabras, indica palabras de una inteligencia artificial, no tuyas, e indica que el trabajo lo hizo alguien más que no eres tú, sea por medios electrónicos o artificiales, como en el caso de ChatGPT o la inteligencia que ustedes usen, y en el caso de no lo haces tú, lo hace otra persona, o una inteligencia que no eres tú. Eso es reprobable. También el otro caso, que es un caso donde me quiero detener porque también pasó varias ocasiones,
es aquella donde tienes exactamente igual el trabajo, es decir, copiaste y pegaste el trabajo completo, con las mismas palabras, todo igual, pero le colocaste fuentes de referencia. La única diferencia con el trabajo que copiaste, lo correcto es decir que plagiaste, es que tú tienes que hacerlo. Un segundo, por favor. Bueno, Fer, estoy en clase. Vale, no te preocupes. Bye. Les decía una disculpa que esta vertiente me preocupa un poquito porque fueron varias personas las que lo entregaron. Es decir, copian y pegan lo que se hizo en otra página, pero le colocan fuentes de referencias como si con eso fuera a exentarse el plagio. El plagio es el mismo. Es algo que no hiciste tú, que estás haciendo pasar como si fuera tuyo. Entonces, eso es lo mismo que plagiar. Aunque hayas puesto fuentes de referencia, eso no importa. Estás plagiando un trabajo. Es decir, plagiar es tomar las palabras de alguien más y tratar de hacerlas pasar como si fueran tuyas. No importa si le pusiste fuente de referencia. Son las palabras que hizo alguien más. Es copiar y pegar palabras de alguien más, aun cuando le pongas fuente de referencia. No importa, eso es plagio. Podría no ser plagio si tú colocaras comillas, fuentes de paráfrasis, como lo vimos la semana pasada, y voy a insistir nuevamente en eso, por favor, porque es muy importante. Y lo voy a solicitar en la actividad integradora número 3, como de manera obligatoria para ver las fuentes de referencia, ¿no? Y también con base en las que algunos ya me entregaron, ¿no? Eso es lo que quería decir básicamente sobre esto, ¿no? Entonces, me parece súper importante haberlo mencionado porque ojalá las personas afectadas lo puedan ver y puedan tomar cartas en el asunto, pero sobre todo que puedan ver qué es el error que cometieron. Tal vez ni siquiera se dieron cuenta del error, pero, lo repito, tomar las palabras de otra persona como si fueran tuyas es un plagio. No importa si le colocas fuentes de referencia, quiero que quede muy claro, ¿no? Otra cosa es que no se puede comprobar un plagio y no colocaste fuentes de referencia. Ahí sí se te califica y se te descuentan los puntos de no colocar fuentes de referencia, nada más, pero no se te acusaría, digamos, estrictamente no te pondría plagio, ¿no? Entonces, bueno, nada más es esa parte que me parece, repito, muy importante y que no deberían olvidar ustedes, ¿no? También ahí creo que es, repito, bastante importante. Preguntas hasta acá, por favor, sobre el plagio, sobre las fuentes de referencia. Voy ahorita a referirme a citas y paráfrasis, me voy a referir en un momento a citas y paráfrasis en particular sobre esto, pero sí quiero ver si hay dudas. Gracias, Yehuda, Eve y Sol, que acaba de llegar, aunque llegaste un poquito tarde, tal vez no escuchaste todo lo que yo dije al respecto. Está hablando sobre el plagio, fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis, ¿no? Que creo yo considerar muy importantes. Voy a regresarme porque voy a empezar con esto. Bueno, no voy a empezar con eso, pero bueno, igual es muy importante. Avísenme, por favor, si tienen dudas en cualquier momento, lo voy a hacer. Les muestro lo de hoy, que serían las actividades de hoy, sobre todo la parte de asesión virtual. Espérenme un segundo. Les decía que esta es la agenda de hoy, que son el objetivo de la sesión número 3 del módulo 4, conocimientos previos. Vamos a hablar un poquito de comprensión lectora, que sé que a ustedes les interesa. Lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, actividades 3 y 4, que se las voy a explicar con suficiencia el día de hoy. Lo que tiene que ver con el plagio, la que ya hablé de eso, así que no lo voy a volver a tocar. Las actividades de reforzamiento, donde vamos a trabajar fuentes de citas textuales y paráfrasis, las dudas generales y los temas de la sesión número 4, que es la presentación del próximo viernes. Lo primero que tengo que mencionar es el objetivo de la sesión de hoy. El objetivo es que ustedes puedan identificarse, número 1, con los contenidos de la semana número 2, las actividades integradoras 3 y 4 y sobre todo, que es la parte que a mí me interesa muchísimo, las citas textuales y paráfrasis, que se identifiquen con ellas y puedan utilizarlas y por qué no practicar con alguna en sus trabajos, porque esta vez, repito, el nivel de dificultad va a ir incrementándose. Si esta semana les pedí solamente colocar fuentes de referencia, probablemente la otra semana les solicite a ustedes
colocar citas textuales y paráfrasis. Entonces, creo yo que es importante saber todo esto porque les va a ayudar muchísimo en los siguientes módulos. Entonces, no lo den por perdido y no lo ignoren esa parte, ¿no? Bueno, ahora sí, en la semana número 2 tenemos también 9 contenidos nuevos que se agregan a los que vimos la semana pasada. No es necesario que los lean todos, pero sí que los revisen, es importante. Yo voy a poner algunos de ellos, pero si bien la semana pasada nos decían qué es literatura, cuáles son los géneros literarios y cómo se distinguen, lo que nos van a decir en literatura y sociedad, perdón, esta semana se movió un poquito mi pantalla, listo. Lo que nos van a decir en particular esta semana, que se llama un acercamiento a otras realidades, es justamente eso, cómo podemos nosotros apreciar textos de ficción que nos acercan a otras realidades y a otros contextos, es decir, a otras épocas o a otros años. Por lo tanto, tenemos que saber ciertas cosas. Hay una relación con la sociedad, hay una revisión de la literatura que se ha estado haciendo en el siglo XIX y una parte del XX, eso me parece que es súper importante, y la literatura en lenguas originarias, que también nos importa muchísimo porque ha estado aquí desde hace muchos siglos y es parte de nuestro folclore. De hecho, yo les mostré en el foro Aprendiendo, les mostré un material, perdón, es el día de mañana que lo voy a publicar, pero les voy a mostrar hoy. Les mencioné un material que es el refranero, es decir, les puse el refranero y les puse cuáles son los refranes que tú te sabes, ¿no? Eso tiene que ver con nuestra formación oral, desde niños hemos aprendido eso por nuestros padres, abuelos, etcétera. Y la parte que yo considero mucho más importante es que puedan considerar sobre todo la literatura en lenguas originarias o en lenguas indígenas. Esa parte me interesa un montón a mí, ¿no? Entonces, pues nada más para considerar esa parte, yo pensaría que es muy importante y que les voy a dar material sobre esto, ¿no? Hay un material que yo voy a poner en un momento que se llama El sentido de la vida, que es un poquito extraño, la verdad no lo voy a negar, porque tiene que ver con religión, filosofía y demás, pero también la literatura tiene un poco que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente el objetivo de esta semana. No olviden, los temas de esta semana, que es el objetivo que ustedes aprendan esto, va a ser qué es el sentido de la vida, qué tiene que ver eso con literatura, cuáles son los mundos de ficción, qué tiene que ver la literatura en México, en particular la literatura en lenguas originarias y también la relación con esto, ¿no? Porque hay dos temas. El 4 les van a pedir literatura en lenguas originarias y el número 3 les van a pedir literatura que originalmente se publicó en español y en inglés, ¿no? Entonces esa parte creo que es la única que ustedes van a poder considerar ahí, ¿no? Entonces, nada más, revisen esa parte, que sea muy importante, que ustedes no tengan problemas al respecto, y con eso ya ustedes dirán exactamente cuál es lo que ustedes consideren necesario, ¿no? También no olviden, por favor, antes las reglas de comunicación virtual que repito cada sesión nuestra para llevar una convivencia sana y feliz, digámoslo así, que son saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar por todos los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante las participaciones, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Les puse por ahí una herramienta que pueden consultar el día lunes y la semana pasada también en el foro Aprendiendo. Respetar la privacidad de la información de los miembros de la comunidad, procurar ser breve y conciso con las comunicaciones escritas, excepto cuando yo te indique algo, en las actividades en particular, y asegurarte de indicar con exactitud donde utilizaste los comentarios. En la actividad integradora 3 les van a pedir sí o sí a fuerza fuentes de referencia porque es parte de la instrucción, pero en la 4 no. Eso no quiere decir que no las pongan, quiere decir que es obligatorio ponerlas. O sea, no les tienen que decir para que las pongan, las tienen que poner porque me tienen que informar qué textos usaron para esto. Si no me informan qué textos usaron para sus actividades, ¿cómo puedo saberlo? ¿No? Esa es la parte importante. Por favor, nada más, no olviden esto, que es súper vital. Ahora bien, antes de pasar a esto de comprensión lectora, es lo que hay que saber de esta semana, lo importante que hay que saber esta semana y en particular este día. ¿Qué es Frankenstein? ¿A qué me refiero cuando hablo de Frankenstein? ¿Qué es la debutante? Que es el otro cuento de la actividad número 3. ¿Qué es la literatura en lenguas originarias? ¿Cuáles son las actividades 3 y 4? La comprensión lectora, que también voy a tratar un poquito ahorita, y la escritura de palabras. Por ahí eso también, eso va a ser la parte final del día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar o de continuar con esta parte,
Déjenme nada más una cosa, por favor, revisarlo. Un segundo. Les quería poner... ya. Vamos a empezar con la parte de comprensión lectora. Les voy a poner una presentación que tiene que ver con los niveles. Voy a hacer una explicación muy rápida y luego vamos a poner un ejemplo. Hay 3 niveles de lectura, o al menos 3 niveles que son los que a mí me interesa enseñar. El objetivo es que conozcan los niveles de lectura. Los niveles de lectura son 3: literal, inferencial y crítico. A ustedes probablemente les pidan el literal, el que se llama literal o inferencial. Son los 2 más básicos. El crítico se los van a pedir probablemente en los siguientes módulos. No en este, no siempre en este, aunque lo pueden combinar. Se supone que es un módulo de lectura, por lo tanto ustedes deberían llegar a niveles altos. El literal y inferencial son muy sencillos, pero el crítico no lo es tanto. Entonces vamos a hacer una lectura muy rápida y después vamos a ver los tipos de pregunta que ustedes van a contestar según niveles. Es decir, las preguntas que les voy a poner están basadas en los niveles de lectura que ustedes que tienen que conocer. No es necesario que se los aprendan, pero es necesario que los pongan en práctica. Son 2 cosas diferentes. Repito, no es necesario que se los aprendan, pero sí que los pongan en práctica. Entonces, o que los identifiquen con ellos. Lo primero es una lectura que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Dura muy poquito, como dicen, duración 1 minuto 56 segundos, y lo voy a leer yo muy rápido, tal vez sea un poco menos. Y de ahí vamos a ver los niveles de lectura. Nada más recuérdenlo, por favor. Ustedes recuerden cuáles son los niveles y sobre todo recuerden por favor de qué trata la historia, porque me la van a contestar según los niveles. Dice, había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, todos los días se esforzaba por ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban en ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. ¿Okay? Ese es el texto. Ahora, según los niveles de lectura, estos son los niveles que les harían en el nivel literal, o sea, el nivel más fácil. Me pueden contestar Yehuda, Eve y Sol. Yehuda, ¿quiénes son los personajes? Eve, ¿dónde ocurren los hechos? Y Sol, ¿cuál es la idea principal del texto? Todo está dicho en el texto, todo. Así que lo voy a poner de nuevo y ustedes lo localizan. Repito, Yehuda, ¿quiénes son los personajes? Eve, ¿dónde ocurren los hechos? Y Sol, ¿cuál es la idea principal del texto? Ahora sí voy a ponerlo otra vez y ustedes me lo van contestando. Tiempo, tienen 1 minuto para esto. Y 1 minuto es mucho. Adelante. Dice, los personajes serían las ranas. No puedo especificar porque ni el personaje principal tiene nombre. Perfecto. La rana, de hecho, la rana con mayúscula, de hecho, viene ahí. Perfecto. Y otros personajes. Ahí no hay problema. Pasa con eso. Los demás,
dónde se desarrolla, me parece que es donde se desarrolla la historia y cuál es la idea principal que le tocó a Sol. Todo está ahí. La idea principal, ¿cuál es? No es difícil y todo está literalmente dicho ahí. Entonces espero sus respuestas, por favor, para pasar al segundo nivel, que es el nivel inferencial, que es un poquito más difícil. El nivel normal o literal que se los piden a ustedes en sus textos, se trata simplemente de localizar cosas que están dichas en el texto, no cosas que pueden suponer, sino cosas que están dichas dentro del texto. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ok? Dice Sol, la idea principal es la crítica o búsqueda de la autenticidad y la identidad. Solamente que Sol, lo que acabas de contestar puede ser correcto, pero ya te estaría saltando el nivel. Aquí la idea principal es que una rana quiere ser una rana auténtica, nada más. Lo que tú ya estás poniendo, te está saltando un nivel, te estás pasando al siguiente nivel. Ahorita vamos a ver por qué. Los hechos ocurren en un bosque. En realidad no hay evidencia de que ocurran en un bosque, hasta donde yo entiendo. Creo que no, porque hay espejos, incluso puede ser en una casa, en un lugar, no importa. El punto es que no dice específicamente en un bosque, entonces, o yo no veo que diga en un bosque, tal vez sí, yo no lo estoy viendo, pero si dice bosque es bosque, pero si no dice bosque, no vamos a suponer. El nivel inferencial, no, literal, no es suponer, ojo. Vamos al segundo nivel. El nivel inferencial es donde ustedes ya pueden sacar conclusiones que no están en el texto. Sol, Yehuda y Eve. Por ejemplo, Yehuda, ¿cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? O sea, ¿qué pasó para que ella tuviera que tener esta actitud? Sol, ¿cómo esperaba la rana ser considerada por los demás? Y 3, ¿quién eran los posibles admiradores de la rana? Esto es una suposición. En algunos casos, el nivel inferencial admite o permite que sea una suposición, no un hecho que esté en la obra. La voy a regresar, repito la pregunta. ¿Cuáles hechos son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? ¿Cómo esperaba la rana ser considerada por los demás para Sol? Y para Eve, ¿quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Adelante, un minutito para contestar esta. Y nos pasamos al tercer nivel, que es el más difícil en teoría. Dice Yehuda sobre la primera pregunta, buscar la aceptación de las demás ranas, ya que hace cualquier cosa porque la consideran una rana auténtica. Lo que puso Yehuda sí corresponde al nivel inferencial, porque él está llegando a esa conclusión, que es la parte que me interesa mucho que comprendan. Sol dice, la rana esperaba ser considerada auténtica por los demás. Tu pregunta es, ¿cómo esperaba ser la rana? Sí, perfecto, aceptada, auténtica, etcétera. Bien, está ahí, pero parcialmente, y tú puedes opinar, esa es la diferencia. Y ya nada más esperamos que Eve nos conteste quiénes eran los posibles admiradores de la rana. La rana tenía admiradores, pero no nos dice quién. Entonces, el trabajo o la labor de Eve en ese tipo de preguntas es suponer o hacer inferencias, por eso se llama así el nivel, de lo que podría pasar. Esa es una suposición.
Entonces nada más esperamos de Eve y si no me contestan en un momentito, pues ya pasamos al tercer nivel, que es el nivel más complicado, que se llama nivel crítico. También ahí les voy a pedir que contesten algo. Esto lo pueden aplicar tranquilamente a sus actividades o a sus textos y van a ver que funciona de manera más o menos similar. Y si analizan las preguntas que se les hacen, en teoría la única que podría ser pregunta, la primera, que sería literal, sería la actividad de la semana pasada. Las dos actividades de esta semana sí corresponden tal vez a un nivel inferencial o incluso a un nivel crítico. Sus admiradores eran otras ranas, perfecto, no hay ningún problema. No nos consta, no estamos seguros, pero Eve muy bien lo está suponiendo, ¿no? Va al tercer nivel, el crítico, que es más difícil. Va. ¿Por qué la rana busca su autenticidad en un espejo para Yehuda? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de la rana para el sol? ¿Y cómo juzgas las acciones de los personajes para Eve? Adelante, aquí sí es un poco de opinión, pero tampoco no hay problema. Porque ahí no les pongo el texto porque no tiene sentido. Porque eso es pura crítica. Entonces, esas son las cuestiones generales. Nada más voy a hablar, pero no hay problema. Y en ese sentido, entonces, es ¿por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? Dice Yehuda, para primero tener una aceptación de sí misma, y también es porque no está muy contenta consigo misma. También eso es importante, pero ahí la crítica va a ser la que haga, por ejemplo, Sol. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de la rana? Ahí me tienen que decir exactamente qué hubieras hecho ustedes si hubieran estado en ese lugar. Y cómo juzgan las acciones de los personajes también me tienen que decir, no hay problema en ese sentido. No, espero que contesten para pasar a esto. Una vez que vieron qué tipo de preguntas se les están haciendo, creo que son más conscientes de los niveles que ustedes pueden alcanzar. Estoy seguro que ustedes pueden alcanzar niveles muy elevados de lectura simplemente practicándola. La mejor forma de mejorar en comprensión lectora es practicando. Entonces, en ese sentido, los invito a leer, con que lean las actividades que les proporciona Prepa en Línea CEP. Con eso es suficiente para poder practicar y tener una comprensión lectora bastante buena a lo largo del tiempo. No se desesperen si a lo mejor en el primero no lo entienden mucho. La primera actividad es muy difícil, yo mismo lo reconozco, pero la tercera, por ejemplo, ya es más fácil, o la cuarta es muy sencilla, ¿no? Entonces, creo que ustedes tienen que irse acostumbrando poco a poco a esto. Hay niveles, cada vez se incrementa la dificultad, pero tampoco es imposible, ¿no? Creo que eso sí es, creo yo, importante que lo sepan. Practiquen y van a mejorar en este sentido, ¿no? Sol dice, si yo hubiera estado en el lugar de la rana, no me hubiera preocupado por lo que pensaban los demás. Me hubiera aceptado tal como soy y disfrutar sin cobrarme ni buscar ser auténtica. Perfecto, Sol. Esa es justamente una crítica al texto. Y Eve, las acciones de la rana muestran inseguridad porque en lugar de aceptarse por como es, busca la aprobación en los demás. Perfecto, están haciendo una crítica. Justo esto, repito, es lo que están haciendo en la actividad integradora 3 y en la 4, que es lo que voy a explicar. Ahora bien, si ustedes hicieran una actividad sobre esto, tendrían que poner el nombre de la rana que buscaba ser una rana auténtica, que quería ser una rana auténtica. Entonces, nada más, no se olviden de sus fuentes de referencia, es todo lo que les pido, porque esa es la base de un buen trabajo, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar, les voy a poner les voy a explicar las actividades integradoras 3 y 4. Va. Esta es la parte de comprensión lectora que ya pasamos. Y esto, la semana 2 les hago recomendaciones generales. Para la semana 2 tengan en cuenta los temas literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Son dos cosas que deben tener súper fundamentales ahí pegadas y que no se pueden olvidar.
Si quieren mencionarlas en sus actividades, pues mejor, porque les va a dar un poco más de amplitud y temática y les va a ayudar mucho a la hora de construirlas. Aquí les voy a poner una cosa que es el primer video de hoy, que se llama El sentido de la vida, que es me gustaría que ustedes hablaran y me dijeran ¿qué tiene que ver el video con la literatura? Eso es lo que me van a tener que contestar ahorita. ¿Qué tiene que ver el video con la literatura? Por favor, ahí vamos a empezar. Es un video que podría parecer un poco complejo, tiene que ver con cuestiones religiosas, de literatura, pero me van a decir cómo se relaciona o qué tiene que ver el video que estamos viendo con la literatura, más bien con el módulo que estamos viendo nosotros, ¿va? Espero que no tengan dudas, Eve, Sol y Yehuda, sobre lo que tienen que hacer en el video. Nada más explicarme por escrito qué tiene que ver el video con la literatura. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo,
no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Ahora sí los leo. ¿Qué tiene que ver el video que acabamos de ver con nuestro módulo con la literatura? Aprecio sus respuestas y son parte de su evaluación, evidentemente. Estoy en clase ahorita, entonces ya que acabe ya como. Ya tengo hambre. Pero pues me falta. ¿Qué dice? Una anaconda ya se comió la otra. Sí, me faltan como unos 15 minutos y ya acabo. Sí, ya casi. A ver, Yehuda, leemos. Yo creo que se relacionan en que ambos tratan de entender para qué vivimos, igual que algunos escritores suenan argumentos religiosos, al igual que el video. Muy bien, buena respuesta. Las demás, ¿qué tiene que ver el video que acabamos de leer con el módulo que estamos viendo nosotros? Esperamos un minuto a Sol y Eve que me contesten en el chat y ya, si no, arranco con la actividad 3, que es la primera que voy a explicar. Dice Sol, noté que en el video se mencionan muchas religiones y filósofos porque ellos también intentan responder cuál es el sentido de la vida. Muy bien, igual que muchos escritores. Las obras literarias muchas veces mezclan ideas filosóficas para ayudarnos a reflexionar. Ejemplo, me imagino que es el Principito, Sol, porque escribiste El Principio, me imagino yo que es el Principito.
Y dice Eve, porque muchos autores igualmente expresan sus dudas y reflexiones de la literatura, nos muestran distintas respuestas y visiones del mundo. Les voy a pedir que no olviden esta parte porque es indispensable para lo que pretendo explicar, que es la actividad integradora 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. Una vez que ustedes la revisaron, que ustedes saben qué hacer, más bien cómo se llama, lo primero que tienen que hacer es saber que tienen que leer 2 textos. El primero se llama Frankenstein, tienen que leer específicamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1, pero también pueden leer una reseña breve que nos indicará de qué trata toda la obra. Esto les va a ayudar mucho. Luego tengo que leer un cuento que se llama La debutante, de una autora mexicana, aunque no era mexicana como tal, sino que nació en Inglaterra, pasa una buena parte de su vida en México, que se llama Leonora Carrington. Esos 2 autores son las lecturas de esta semana. Una vez que las hayan leído, tienen que hacer una presentación sobre esto, sobre la lectura que ustedes tuvieron de estas autoras, y tiene que ver con cuestiones críticas. Aquí está. Dicen primero, primera impresión, Frankenstein, el moderno Prometeo. Dice, retoma lo que escribiste, de cómo lo realizaré. Es más, acompañan las imágenes con una breve. ¿Cuál fue tu primera impresión de esta obra que se llama Frankenstein? ¿Cuál es tu primera impresión sobre ella? Ya que lo pusiste, me tienes que poner Mary Shelley y su contexto. Aquí me tienes que responder esas preguntas que están ahí. Esas preguntas son específicamente cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX y por qué escribió la autora esta obra. Y ahí me tienen que ponerlo en 50 palabras. No olviden poner imágenes, por favor. Pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en PowerPoint o en presentaciones de Google. Está bien cualquiera de esas. O si ustedes tienen otra página que haga diapositivas, también se puede, no hay problema. Entonces, bueno, ya que tienen respondidas en esta 3, me voy a detener un poquito. Ahí tienen que decirme, tienen que usar citas textuales. Es importante que usen citas textuales o bien paráfrasis. ¿Dónde veo esto? En un video que ya les puse hace unas semanas, pero que es importante que no lo olviden. Aquí está. Se llama ¿Cómo evitar el plagio? Desde que cambiamos a Monday CR. Ahorita no se los pongo otra vez porque ya se los puse la semana pasada. No me acuerdo si se los puse 2 veces, pero de todos modos lo voy a pegar. Lo puse en la sesión de la semana pasada, entonces por favor revísenlo, aquí está. ¿Qué es plagiar y cómo? Ahí viene qué es una cita textual y qué es una paráfrasis. En ambos casos ustedes no pueden olvidar colocarlas, por favor. Si no me indican, no es que los voy a reprobar ni es un plagio, pero si ustedes no me indican qué fuente usaron aquí, me van a indicar en la 11 solamente es incompleta su información porque me tienen que decir aquí qué fuente usaron por medio de una paráfrasis o de una cita textual. Si tienen dudas específicas sobre esto, les recomiendo que vayan a la sesión número 1 de la semana pasada. También la 2 les puse, pero un poquito menos. Les puse unos ejemplos de cuál es cita textual y cuál es paráfrasis. Entonces, por favor, recurran a esos ejemplos. Si tienen dudas específicas, me pueden preguntar a través de la plataforma del correo. Incluso me pueden preguntar el viernes próximo, que es nuestra cuarta sesión. Luego aquí dice Frankenstein, una obra perteneciente ahí, me tienen que poner a qué movimiento pertenece, lo pueden investigar y tienen que poner imágenes, por favor. Si no hay imágenes, no seguirían instrucciones, no se les va a olvidar algo tan básico como la instrucción. Entonces, en ese sentido, lo tienen que hacer. Dice, pertenece al movimiento y me tienen que poner a qué movimiento pertenece Frankenstein, por favor. Una vez que acaben eso, me pone, aquí viene lo que les pregunté, Frankenstein y el sentido de la vida. Me van a decir qué tiene que ver el video que acabamos de ver con la obra Frankenstein una vez que ustedes la leyeron. Ya que la leyeron, me tienen que decir qué tiene que ver el video con la obra. Y lo mismo van a ir haciendo después. Por ejemplo, en La debutante, que es el otro texto, van a hacer lo mismo, el contexto también, cómo y cuándo fue escrita la obra, citas y referencias, por favor. Y en La debutante, a qué obra pertenece, a qué corriente literaria y el sentido de la vida. No olviden colocarlo. Por ejemplo, sería muy útil que en esta diapositiva número 9 y en la diapositiva número 5, en las 5 y 9, me citaran el video. Yo pienso que el sentido de la vida es A, B, C y tiene que ver con el video por esto y esto y esto.
Entonces sería muy útil porque me permitiría a mí saber lo que ustedes están pensando y qué opinan al respecto. Pero también me interesaría saber qué fuentes de referencia utilizaron. Entonces ahí es importante. Y luego aquí es muy importante esta pregunta porque dice ficción y mundos posibles. Dice el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Ojo, porque casi nunca me contestan lo que necesito que me contesten en esta pregunta. Siempre me ponen que Frankenstein inventó mundos, que la debutante habla sobre cosas que no son reales. Ya lo sé. Lo que necesito es que me lo pongan al revés. ¿Qué tiene que ver lo ficticio, o sea, lo literario, en la alteración de la realidad? O sea, al revés. Normalmente hablan siempre de que un escritor altera la realidad. Aquí se trata de hacerlo al revés. ¿Qué tiene que ver lo ficticio para la alteración de la realidad? ¿O cómo le hace el autor? Es muy importante que me lo contesten, por favor, y que se fijen bien en el objetivo de la pregunta. Ahora, las fuentes de referencia. Debe ser muy claro que si usan 5 fuentes de referencia, tienen que estar colocadas en alguna de las diapositivas. Esto es fundamental para obtener una buena calificación. Repito, tienen que asegurarse que si en la diapositiva 11 me ponen 5 fuentes de referencia, me tengan que poner citas textuales o paráfrasis en esto. Si no, les voy a poner una leyenda o una oración que diga, no me estás diciendo a qué fuente usaste en determinada diapositiva. Es necesario que lo hagan. Si uso el video, me tienen que poner en la diapositiva que están una referencia muy clara a que están usando ese video. De lo contrario, no voy a poder ayudarlos y les voy a bajar puntos porque no sé en qué diapositiva están usando determinada fuente de referencia. Espero estarme explicando. Esto no se los voy a pedir en ninguna otra actividad de todo el módulo, solo en la 3. ¿Por qué? Porque son diapositivas, porque pueden citar y porque pueden poner fuentes de referencia. Y además porque ya lo saben. Entonces esos 4 factores van a decir ya. Es diferente a la actividad integradora 4. En esa actividad integradora 4 sí voy a ser un poco menos estricto con eso. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda o pregunta? 10 minutos. 10 minutos. Gracias. Entonces les decía que estas son algunas, mientras me van contestando, dice Yehuda, ¿todas las fuentes van en la última diapositiva? Sí, pero, por ejemplo, si tú usas, vamos a suponer, Frankenstein, usas el video de El sentido de la vida, tienes que decirme en qué diapositiva estás usando cada uno, Yehuda. Si nada más los pones así, no me queda claro. Tienes que decirme en qué diapositiva estás usando El sentido de la vida y en qué diapositiva estás usando Frankenstein, o la que uses. Tienes que ser muy claro y decirme en qué diapositiva funciona. Si no, desafortunadamente no puedo saberlo y te voy a bajar puntos y te voy a poner un enunciado que dice, no me estás diciendo en qué diapositiva y yo no puedo saber. Entonces, por favor, exacto, tenemos que especificar en qué diapositiva exactamente, tal cual, eso, por favor. Es muy importante para que sea más claro y más completo su trabajo y evitar descuento de puntos por no seguir instrucciones, que sería el caso, ¿no? Nada más les pido que pongan atención a esto, ya estamos casi terminando, voy a explicar la 4 también, pero en esto de textos y mundos posibles voy a explicar las diapositivas. No se olviden de poner diapositivas completas, porque a veces se olvidan de la 11, no copiar y pegar, por favor, que eso es plagio, aun cuando pongan la diapositiva, si no ponen comillas, eso es plagio. No colocar referencias en la diapositiva, o sea, acuérdense de colocar la diapositiva y al final, como bien está preguntando Yehuda. Luego, respeten las 50 palabras. Lo que dice ahí de no es que no vayan a hacer eso, o sea, respeten eso y no olviden esto. No olvides respetar las 50 palabras, no olvides colocar fuentes de referencia y demás, ¿no? Y en la otra, que es la actividad 4, no olviden escuchar el poema, no olviden colocar 5 renglones, no olviden poner citas y paráfrasis si quieren, y no olviden colocar referencias finales, es indispensable. Me paso a la actividad integradora 4, que es también muy importante, y se llama Literatura y Pluriculturalidad.
esa literatura y pluriculturalidad les va a decir, es un formato como el que vimos la semana pasada, donde ustedes tienen que contestar algunas cosas que las voy a poner a continuación. Tienen que poner, ahí está, ahí está. Tienen que colocar, déjenme, aquí está. Tienen que leer, escuchar un poema, digo escuchar porque lo tienen que escuchar primero en náhuatl y después lo tienen que escuchar en español. Entonces, una vez que hayan hecho eso, tienen que decirme, ¿habías escuchado alguna lengua indígena? Y si me dicen que sí, no. Si me dicen que no, también se vale, pero tienen que ser en 5 renglones. No me los pueden poner en menos porque estoy dando una instrucción muy clara, que son 5 renglones. Si ustedes no ven el video, van a perder puntos nada más por no ver el video, porque no van a saber que tenían que hacerlo en 5 renglones, por favor. Y luego me tienen que opinar qué te hizo sentir, qué emociones te transmitió, qué imaginaste mientras las escuchabas. Ahí tienen otra. Luego, ¿qué diferencia tuvo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Cuál te pareció más? ¿Cuál disfrutaste más? Por favor, 5 renglones y aquí también 5 renglones. Después, les piden que busquen fragmentos en español. Es muy importante que sea en español. Puede ser un género. Elige y tienes que grabar un audio en el que leas dicha obra que tenga que ver con lenguas originarias o lenguas indígenas. Lo vas a grabar aquí. Asegúrate que funcione, por favor, el enlace, porque si no te voy a penalizar. Y una gran parte de esta evaluación es el audio. Si no pones el audio me va a dar mucha pena, pero vas a perder muchos puntos. Luego viene acá, reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste ese texto o fragmento. Aquí viene 3 a 5 renglones. Luego, tienes que leer un segundo texto, ya llevas 2 textos, bueno, más bien un video y un texto, y tienes que opinar al respecto, reflexionar entre 3 y 5 renglones. Después tienes que buscar una tercera fuente, que es la lírica, corridos y demás, poner el enlace y opinar entre esos 5 renglones por qué elegiste esa obra y qué representa para ti. Puede ser en tu estado, en tu comunidad, para ti personalmente, como quieras. Ahí van 3 fuentes de referencia. Y luego te hacen una pregunta, ¿crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad? Tienes que revisar el material para saber qué es pluriculturalidad, si no, no vas a poder saberlo. Entonces, cuidado con esa parte, porque si opinas cualquier cosa, no va a estar correcto. Y finalmente, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? 3 a 5 líneas, por favor, ahí tienen que estar. Y al final, me tienes que poner tus fuentes de referencias, que son 3. Una, se las voy a dar, nada más que ustedes las pongan. 1, Canto de Primavera. 2, el audio, la que pusiste en tu audio. 3, la de la pregunta 7. Listo, ahí están 3 fuentes de referencia. Me las tienes que poner así, por favor, con el nombre, en formato APA. Ya trabajamos la semana pasada eso. Yehuda me acuerdo que lo hizo bastante bien, que lo ordenó muy bien. Y las demás también, solo que les faltaron ahí un par de detalles, ¿no? Pero, repito, fuentes de referencia son esas 3. ¿Alguna duda sobre esto, por favor? Sobre la actividad integradora 4. Porque voy a terminar con un material que me interesa mucho que conozcan. Y que también les voy a poner mañana. Repito, gracias Yehuda. ¿Y los demás, por favor? Eve y Sol. Gracias Sol y Eve. Por favor avísenme si tienen dudas para pasar a la última parte, que es la presentación de un material con el que voy a cerrar y que les va a ayudar muchísimo en su actividad 4. Ahora sí, va. Se llama 68 Voces. Es una página que tiene que ver, me parece que con Canal 11 de México. Y se trata de 68 cuentos a través de una animación que les van a explicar cada una de las, digamos, de la forma de pensar o del sentido de la vida de las 68, de los pueblos que hablan las 68 lenguas que componen nuestra diversidad lingüística mexicana. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un montón, no son las 68, no están los 68, pero viene el maya, viene el náhuatl, viene el mixteco,
viene el mazateco, el mixe, el purépecha, vienen un montón de ejemplos que les van a... y duran un minuto. Vamos a poner alguno, no sé, voy a poner el el tojolabal, que es de Chiapas, de la zona de Chiapas. Vean aquí, viene una sinopsis, viene también lo que se habla en español, lo que se habla en tojolabal y lo que se habla en inglés. Esto viene en la lengua original, es decir, viene en tojolabal. Entonces, mire, dura un minuto, se los voy a poner y con eso cerramos. Viene un doblaje, viene un subtitulaje en español. Perfecto, ¿se dieron cuenta? Tiene que ver con leyendas, digamos, formas de pensar o sentido de la vida del pueblo tojolabal que habla esa lengua. Están contempladas las 68 lenguas aceptadas y este es algo que les puede ayudar para su actividad integradora 4. ¿Ok? Pues muchas gracias por haberme acompañado, si no hay dudas, por supuesto. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde, Textos y Visiones del Mundo, semana número 3, miércoles 3 de septiembre. Literatura y pluriculturalidad es el tema de esta semana. Les agradezco mucho su presencia esta semana y también que puedan revisar más tarde el video de la sesión. Muchas gracias, Yehuda, muchas gracias, Sebe, y muchas gracias, Sol. Hasta pronto, nos vemos el viernes.